grabaciones. Muy bien, empezamos a grabar entonces para que no se nos pierda ninguno de los detalles que en este caso sea necesario considerar. El día de hoy vamos a hablar acerca del virreinato, el inicio del virreinato. Es un tema que en algún momento pasado de repente ya lo hemos tratado, lo hemos estudiado. Posiblemente ustedes lo recordarán, ¿no? Porque lo llevamos en tercer grado de primaria cuando ustedes estaban. Posiblemente ya se habrán olvidado algunos detalles. De repente Grecia me va a hacer huelga, profe. Yo no estuve en este tiempo, no te preocupes. Igual el día de hoy vamos a hacer un repaso. A ver, un ratito. Primero me van a confirmar si pueden ver mi pantalla, ¿de acuerdo? A ver, un ratito, un ratito. Está cargando los documentos. El COVID. Salud. Gracias. Lo bueno es que como estamos lejos, no corren peligro. Uy, no, es COVID. COVID, ya me di cuenta ya. Bueno, chicos, entonces no queda de otra. Dense cuenta, el profe ya está en las últimas, así que por favor no se me distraigan, aprendan todo lo que tengan que aprender para que en algún momento de repente el profesor les falte, ustedes puedan defender la historia como se debe, con imparcialidad, nada de sentimentalismo, nada de romanticismo, nada. La historia no está hecha entre buenos y malos, eso es una... ¿Qué podríamos decirle? Eso es un error. Es un error pensar que la historia se divide entre buenos y malos, no sé, hay algunas personas que piensan eso. Hay algunas personas que piensan, no, antes de los españoles las cosas eran bonitas, todo era bonito. Falso. Hay unos que dicen, no, los problemas del Perú empezó cuando llegaron los españoles, te dicen. Falso. ¿Sabes por qué te comienzan a decir este tipo de informaciones? Hasta tu presi, Pedro del Castillo, todavía repite ese discurso, un discurso falso, si te digo desde ya, el discurso de que los españoles llegaron y nos enseñaron a mentir, a robar, falso. Eso no es una verdad, pero lastimosamente en muchos lugares se enseña así. Se enseña la historia como si fuera, no sé, como si fuera un cuento, una película. Y es cierto, ¿no? La historia tiene momentos muy fantasiosos, pero ¿por qué juzgar el pasado? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el pasado? ¿Quiénes somos nosotros para culpar a Pizarro de haber asesinado a Atahualpa? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros hemos estado en ese momento? ¿Acaso hemos sufrido, vivido, padecido lo que padecía estos personajes de aquel entonces? ¿Hemos vivido eso? Obviamente que no. Entonces, ¿con qué criterio vamos a criticar el pasado si ni siquiera entendemos qué era el pasado o qué pasaba en el pasado? Algunos piensan, no, no, los incas eran buenos, mentira. No, los incas eran lo mejor, mentira. La historia no está hecha de mejor y peor, la historia está hecha de hechos, cosas que han sucedido o no han sucedido. No hay otra cosa en la historia. Vamos a ver si el día de hoy aprendemos algo. A ver, me van a avisar si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Listo. Un No. ratito. Me voy a sacar el COVID, voy a expulsar el COVID un ratito. Ahora sí. Listo. Ya me apliqué la vacuna Pixar. Grecia, te escucho. Profesor, yo tengo dos preguntas. Dime, con confianza. Bueno, la primera es que sí, pero si el presidente Castillo fue profesor, ¿o por qué piensa esas cosas de que los españoles, eso? Ya. ¿Y cuál es tu segunda pregunta para responder de una vez las dos? Yo tengo una explicación por qué el profesor piensa así. Yo tengo una explicación. Pero ¿cuál será tu segunda preguntita, Grecia, para responderlo dos de una? Me olvidé mi segunda pregunta. Ya.
Chicos, ¿ustedes también les interesa la pregunta de por qué Castillo responde como responde? Es bien interesante, ¿ah? Aunque no lo crean, eso es un discurso. Ese es un discurso que no solamente se repite en las instituciones públicas como universidades. No hay universidad pública donde el discurso que repite Castillo se repita. Yo vengo de una universidad pública y en esa universidad de donde yo vengo se repite también ese discurso. El discurso, ¿por qué te digo discurso? Porque es algo que se repite y no se piensa, solamente se repite, se habla, ¿no? ¿Y cuál es la justificación, sustento de lo que se está hablando? Una lógica bien simple. No es que se llevaron el oro, no es que vinieron a robar, no es que asesinaron a todos, pero no se ponen a pensar de que cuántos españoles llegaron a este continente. 300. ¿Acaso 300 soldados van a poder, exagerando, ¿eh? Porque algunos dicen que fueron 186, pero ya exageremos, 300. 300 soldados van a poder vencer a un imperio tan grande como el Tahuantinsuyo? ¿Con qué lógica? No hay lógica. Por ejemplo, eso de que, ¿no? De que con los españoles llegaron los problemas, eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, si en el tiempo del incanato todo era tan bueno, yo les hago la pregunta. Si eso era cierto, ¿por qué hubieron culturas que apoyaron a los españoles a vencer al incanato? Si todo era tan bueno. ¿Cuál es la lógica ahí? ¿Me entiendes? O sea, por donde sea, hay muchas lógicas históricas, ¿no? En las cuales podemos entender por qué las cosas sucedieron. Y el discurso que repite Pedro del Castillo, nuestro actual presidente, con mucho respeto ante todo, es que es un discurso lleno de sentimentalismo, más no de hechos históricos, ¿no? Recuerda, yo tengo ahí un librito de Fray Bartolomé de las Casas. La gran mayoría de las personas que quieren decir, ¿no? Oye, acá cuando llegaron los españoles todo fue malo, ¿de dónde se justifica? Mira, te voy a traer el librito, ya espérate. Bueno, como esta es nuestra primera clase después de tiempo, quiero divertirme y quiero también divertirlos a ustedes. Miren, este es un librito bien interesante. Es un fray llamado Bartolomé de las Casas. Este es La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Es un libro bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque este libro es un libro de denuncias. Es un fray que comenzó a denunciar los abusos de los españoles. ¿Cuál es el detalle? Por un lado, era cierto, los españoles abusaban de los indígenas, por un lado, pero no eran todos. No era algo que se pedía, no era que el rey decía, oye, ya, tú eres español, ya no te olvides de que tienes que abusar del indígena. Eso era falso. No, no era algo que se pedía. Los españoles actuaban así por su propia cuenta. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué hacían eso? Pues ponte en el lugar de ese español. Te han sacado de tu lugar de origen. Has viajado a un lugar donde tú posiblemente hubieras perdido la vida porque era un lugar no conocido. En el viaje has perdido a muchos compañeros en diferentes batallas. Ahora yo te digo, después de pasar todo eso, tú no vas a querer sacar provecho de lo que has podido encontrar. Obviamente vas a sacar algún provecho, ¿sí o no? Por lógica, estos soldados van a querer sacar algún provecho. En ese intento de sacar provecho es por eso es que se van a aprovechar de algunos indígenas. En este librito, el fray que dice, denuncia todos los abusos que hicieron los españoles contra los indígenas. Algunas de las denuncias eran ciertas, pero muchas de las denuncias eran falsas. Por ejemplo, es como que ahorita diga, ¿cuántos están muriendo por, no sé, porque se atoraron con juguetes? Imagínate que al año, ¿no? En el Perú, personas que se atoran con juguetes, ¿cuántos mueren al año? De repente 100. ¿De acuerdo? Yo digo, 100 personas mueren al año por atorarse con juguetes. Si yo fuera Bartolomé de las Casas, ¿qué hago? Por querer llamar la atención del presidente, yo no voy a decir que se atoran 100. Porque si yo digo 100, ¿qué importancia tiene mi estudio si solamente es para 100 personas? No es ni el 1% de la población. ¿Qué tengo que hacer? Muy simple. Mientras más gente sufra ese padecimiento, más atención voy a llamar.
Entonces yo no pongo 100. ¿Cuánto voy a poner? 10.000 personas mueren al año por atorarse con el juguete. ¿Me entiendes? Eso es lo que hacía Bartolomé. Excedía las cifras. ¿Para qué? Para llamar la atención. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque te das cuenta que este es un libro interesante como para entender las denuncias, pero por otro lado para entender las exageraciones que hacía este personaje respecto a lo que son los españoles, porque exageraba en cifras, en hechos. Y este librito es un libro que utiliza muchos de estos que defienden, pues, ¿no?, la idea de que los españoles vinieron a abusar. Y como te digo, eso es cierto, los españoles han abusado, pero no es que los españoles, no es que todos los españoles abusaban, no es que todos querían traer miseria a este lugar, no es así, eso es una falsedad. Y el discurso que repite nuestro presidente es un discurso que se repite en las universidades públicas, porque no hay universidad pública donde ese discurso de que no, fue invasión y no conquista. Eso es un discurso que se repite en las universidades públicas. Ustedes de repente cuando llegan a la universidad se van a dar cuenta de eso. Muchos profesores te van a decir, no, la llegada de los españoles fue invasión y no conquista. Y ustedes saben de que eso es una mentira. Invasión no puede ser porque no hay condiciones. Invasión significa que yo utilizo la fuerza para dominarte a ti. ¿300 soldados van a poder utilizar la fuerza para dominarte a ti? ¿O un imperio de 10 millones? No hay lógica. Por eso no es posible una invasión, pero una conquista sí. ¿Por qué? Porque la conquista intentan buscar diferentes estrategias para poder dominar. Y eso es lo que hicieron los españoles. No, ellos utilizaron diferentes estrategias. ¿De acuerdo? Y aunque no lo creas, eso no solamente se repite en las universidades públicas. ¿Sabes dónde también se repiten? En los sindicatos. Los sindicatos, que son organizaciones de diferentes sectores, por ejemplo, sindicato de zapateros, sindicato de agricultores, sindicato de, no sé, cualquier sindicato. En los sindicatos también se repite ese discurso. Se repite el discurso de que los españoles vinieron a matar, a robar, a invadir, y eso es falso. Es un discurso que se repite utilizando a este personaje como si fuera una especie de, no sé, como si fuera una especie de Dios de aquel entonces, pues, ¿no? De que sabe lo que sucedía, pero no es así. No es así. Es más, mira, ya con esto termino. ¿De dónde se van a defender? De un libro llamado Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, de Carlos Mariátegui. Yo te expliqué que para hablar de la historia, ¿qué tenemos que utilizar para hablar de la historia? ¿Te acuerdas? ¿Qué usamos para hablar de la historia? Si yo quiero hablar del pasado, ¿qué utilizo como instrumento para hablar del pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Libro? Ya, en general esos libros, ¿cómo se llaman? Varias Fuentes. fuentes. Fuentes, exacto. Fuentes. Si tú no tienes fuentes, no puedes hablar de historia. Porque lo que estás haciendo no es hablar de historia, es opinar respecto a lo que se te ocurre. Para hablar de, por ejemplo, del año 1500, dime, para hablar del año 1500, ¿tú vas a utilizar a un autor que haya nacido en el año 1900? No. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes dirían que no? Está bien la respuesta, pero quiero saber por qué. Porque son muchos años más adelante. Muy bien, son muchos años más adelante y posiblemente este personaje que haya nacido en 1900 no, o bueno, puede estudiar, sí puede estudiar el pasado, pero no va a ser algo así, no va a ser una fuente primaria, en pocas palabras. No es una fuente primaria. Esto ya va a ser una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque este autor de 1900, aquí por ejemplo está Carlos Mariátegui, él también estudia este proceso. Pero a quién, mira, es curioso. Ustedes si quieren busquen el libro de la realidad peruana y busquen la última parte del libro y te vas a dar cuenta de que en sus fuentes de Carlos Mariátegui, ¿sabes a quién utiliza? Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción. Utiliza este personaje como fuente, y no hay otro, no utiliza otro personaje, yo lo he estudiado. ¿Cuál es el problema? Dos, para hablar acerca, mira, estamos en el año 1500. ¿Hay teléfono? ¿Hay internet? ¿Hay WhatsApp? ¿Hay TikTok?
No hay nada de eso, ¿sí o no? Pues hay Entonces, teléfonos. ¿cómo entonces voy a poder entender algo que sucedió en el año 1500? Si yo fuera un historiador, obligatoriamente para saber qué está pasando en un lugar, ¿qué tengo que hacer? Ir a ese lugar. No hay otra manera, ¿sí o no? Si yo quiero saber cómo están viviendo en el Perú en el año 1500, si yo soy historiador, ¿qué tengo que hacer? Ir al Perú, porque no me queda de otra. Porque me pueden decir muchas cosas, pero ¿qué tal si son falsos, sí o no? Este personaje en España le da la opción de llegar a ser una especie de sacerdote de una iglesia en Cusco. ¿Tú crees que él aceptó? No aceptó. Es más, cuando quiso venir hacia América en un botecito, en un barco, el barco se hundió y se desvió y se fue yendo hacia otro lugar. Nunca vino al Perú. Nunca vino al Perú. Exagera las cifras. ¿Será una buena fuente para hablar del año 1500 de lo que sucedía en el Perú? Y este es el libro que utiliza Carlos Mariátegui para decir, acá fue invasión. ¿Será lógico eso? No, Profe, porque entonces, ¿a quién tengo que estudiar? Crónicas. Los cronistas, que eran historiadores, en pocas palabras, porque te narraban qué sucedía en aquel entonces, ¿sí o no? Si yo quiero saber qué sucedía en aquel entonces, mi única fuente confiable son las crónicas. No hay otra fuente. Porque era la forma en la, por ejemplo, las crónicas de Huamampoma, del Inca Garcilaso de la Vega, las crónicas, ¿no? ¿De quién? De otros personajes. Hay un tal Briceño, ¿no? Un gobernador también briceño, ¿no? Los estudios de Alexander von Humboldt, que también llegó al Perú, hasta Alexander von Humboldt llegó al Perú. ¿Y tú crees que este personaje, que hoy en día tantos utilizan para decir fue invasión y no conquista, tú crees que este personaje al menos llegó al Perú? No llegó al Perú. ¿Y cómo vamos a utilizar este personaje? Por eso yo me sorprendo, porque estas personas que defienden la idea de que es invasión y no conquista, están muy seguros de lo que dicen. Pero yo me pregunto, ¿cómo pueden estar seguros si están utilizando un personaje que no es de ese tiempo y a un personaje que utiliza una fuente que no es confiable? ¿Cómo? Pues se olvidan del cómo y se prefieren preocupar de que solamente lo que te estén diciendo se adapta a su pensamiento. Y es que ese es cierto. Ese es el problema. Cuando nosotros queremos estudiar la historia, el peor problema que podemos hacer o cometer es que lo que sucedió en el pasado se tenga que adaptar a nuestros sentimientos, a nuestros gustos. ¿Y el gusto de esta persona cuál es? Decir que España trajo todo lo malo. Tienen un resentimiento hacia España y hacia todo lo que viene de España. Y no solamente eso, ¿eh? Estas personas también tienen un sentimiento antichileno. Es que tienen este criterio, pues el criterio del oprimido y el opresor. El criterio de que los buenos y los malos, ¿no? Y esa es una manera muy equivocada de hacer historia, de estudiar la historia. ¿Por qué Castillo, a pesar de que es profesor, comete esos errores? Aunque no lo creas, no es solamente Castillo. Hay muchos profesores que cometen esos errores. ¿Por qué? Porque no estudian la historia como se debe, o de repente porque no les interesa, o porque de repente, si estuvieran estudiando de verdad la historia, se darían cuenta de que todo su pensamiento es errado. Y a veces las personas no quieren aceptar el error. ¿Me entienden? Hasta el momento, ¿me están entendiendo esta introducción, chicos? Utilizamos a nuestro presidente para empezar nuestra clase. Miren, vamos a hablar de una vez acerca del virreinato. Vamos a ver algunos antecedentes. Antes de que llegue el virreinato, ¿qué estaba pasando acá? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de que antes de que lleguen lo que se cree el virreinato, tenemos que entender algo? ¿Por qué se va a crear el virreinato? Te voy a poner en contexto. Cuando llegaron, ¿no? Imagínate, vamos a poner contexto. Vamos a contextualizarnos. ¿Qué tuvieron que pasar estos españoles? Primero, llegaron a un lugar desconocido. Dime, escuché que alguien me habló. Yo, profesor, lo que tendría que pasar es que a los indígenas deberían, mm, am, pues decir,
educarlos. Es que eso es Porque lo que los pasó. españoles antes, cuando no había el virreinato, no lo hacían. Ujú. Eso es cierto, Johnny, muy cierto. El virreinato se dio justamente porque no había control hacia los españoles. Eso es lo que quería justamente añadir. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Poco a poco para hacer un recordando general. Primero, vamos a hablar desde el descubrimiento. Llegar a un lugar desconocido. Estos españoles llegaron a un lugar desconocido. ¿Qué más? Soportaron muchas penas. Tú sabes, al soportar muchas penas, ¿qué significa? Frustración, miedo, dolor de perder a su amigo, entre otras cosas. ¿Cierto? Tercero, conquistaron un gran imperio, ¿sí o no? ¿Cuál era ese imperio? Tahuantinsuyo. Pero recuerda, eso estamos hablando de América del Sur, claro, América del Sur. En América del Norte, ¿qué otro imperio se había conquistado? Hernán Cortés había conquistado el imperio de los mexicas, ¿no? Que hoy en día es México. Ahí también fue otro virreinato de España. Por eso México también habla el español, porque Hernán Cortés llegó a México. Y aunque no lo creas, España llegó hasta Estados Unidos. Hay muchos lugares en Estados Unidos que hablan el español. Ah, y te vas a dar cuenta de la diferencia. Ya, llegaron, conquistaron el gran imperio. Y después, profesor, ¿qué va a pasar? Ya lo conquistaron. Fueron apoyados, recuerda, por indígenas, por otro sector de indígenas. Recuerda, ¿no? Que Pizarro va a luchar contra Atahualpa, ¿cierto? Y Atahualpa tenía su ejército fiel. Pero había un ejército que no le era fiel. Y era el ejército que quería apoyar a Huáscar contra su hermano. Claro. O sea, los huascarinas, así es. Los huascarrunas o los huascarinas apoyaron a los pizarristas o a lo que son los españoles. ¿Para qué? Para vengarse de Huáscar. No solamente eso, sino también para liberarse de lo que son el yugo incaico. Recuerda que el Inca tenía dos formas de sometimiento, o por las buenas o por las malas. No todo era paz y tranquilidad. Así que hay que superar eso también. Fueron apoyados por indígenas, ¿no? Estos indígenas, al momento de que empiecen a tener el virreinato, los indígenas van a inclusive tener poder. Los curacas van a conservar su poder. Entonces, si te das cuenta, le conviene también a los indígenas apoyar a los españoles, porque van a mantener su poder. Indígenas mantienen su poder. No hay problema. Pero después, ¿qué pasó? Entre españoles van a luchar. Ya el problema no era con los indígenas, ¿sí o no? El problema ahora era entre españoles. ¿Por qué iban a luchar? ¿Por qué se pelearon? ¿Te acuerdas? Entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Guerra entre los conquistadores por el Cusco. Así es. Vamos a decir de manera general, por el poder. ¿De acuerdo? Por el poder. Y el Cusco era prácticamente el centro del poderío incaico, por eso todos querían el Cusco. Por eso es que los españoles van a luchar entre ellos, ¿no? Van a luchar entre ellos. Ahí está la guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. ¿Y esto cómo se ve en España? Escándalo. Escándalo de los soldados españoles. Que estén luchando en América, ese lugar que recién se estaba descubriendo, conquistando, a España no le conviene esa publicidad de que ahora estos españoles están luchando por el poder. Se ve muy mal. Y recuerda que en aquel entonces España estaba pasando por un problema grave. ¿Cuál era? División de la religión católica. Tú sabes que hoy en día existen muchas religiones, ¿sí o no? Tú sabes que hoy en día existen muchas religiones. Ya. Muchas religiones han existido durante mucho tiempo, pero hay muchas religiones que son nuevas. En el año 1530 y tanto, 33, la religión católica sufría un problema. ¿Cuál era el problema? Que comenzó a fracturarse y comenzaron a aparecer nuevos personajes que querían interpretar a su manera la Biblia.
A esos personajes se le van a llamar los protestantes. Ahí de repente aparece Lutero, pues, ¿no? Este personaje que quiere interpretar la Biblia a su forma. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué la Iglesia Católica se divide, se fractura? Hubo un escándalo. El escándalo de que los religiosos, los sacerdotes, comenzaron a vender el perdón. Así es. O sea, imagínate, tú ibas a la misa, has matado a 3 personas. Vas a la misa y dices, Padrecito, por favor, quiero recibir las disculpas de Dios. Dice, ya, pero ¿qué le vas a dar de ofrenda a Dios? Ya, yo tengo esta chacra, yo tengo tal cantidad de indígenas, yo te los entrego. Ya, entrégalo a la iglesia y yo te voy a dar tu perdón. O sea, comenzaron a vender los perdones. Así es. Pero no solamente por eso, sino porque estas religiones no se adaptaban a los principios católicos. No se adaptaban. ¿Cuáles son estos principios? Por ejemplo, vamos a hacer comparación, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes que existe la religión judía, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya, por ejemplo, los judíos, para ellos no existe el infierno. Pero para un católico, tú sabes que el católico sabe que existe el cielo y el infierno, ¿cierto? Para el judío no existe el infierno. Ahí está, mira, una característica. Para el católico, mira, otra característica. Para el católico, la acumulación de riqueza es un pecado. Así es. El que tú quieras tener mucho dinero es un pecado. Hay un dicho todavía, ¿no? De que es más fácil que entre un camello al cielo a que un... No, es más fácil que entre un camello por el huequito de la aguja a que entre un rico al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú con ese dinero puedes hacer muchas obras de bien. ¿Para qué quieres conservar tanto dinero? O sea, para el católico, el acumular mucha plata es un pecado. Avaricia, ¿sí o no? El avaro, ¿no? El que no quiere apoyar en nada, es un pecado. Para el judío, acumular dinero no es un pecado. Ah. Para el católico, en el Antiguo Testamento había muchas partes donde te hablaban acerca de la penitencia, te hablaban de los ángeles, te hablaban de los pecados. Ahora estas Biblias no te hablan de los pecados, no te hablan de los ángeles, no te hablan de nada de eso. Están interpretando a su manera la Biblia. Ahí aparecen también los testigos de Jehová, que más adelante se van a llamar testigos de Jehová, los evangelistas, ¿no? Todas estas nuevas religiones que son los protestantes. Y y de estos protestantes van a aparecer nuevos países. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de protestantes. No es una religión católica, en Estados Unidos son protestantes. En Inglaterra, protestantes. En Francia, protestantes. Están comenzando a aparecer diferentes religiones en cada país. Protestantes. ¿Por qué crees que en España el tema de que los españoles se estén matando en este continente va a ser tan escandaloso, tan preocupante? Porque le estás dando mala publicidad, no solamente al rey, sino a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dicen, ¿esos no son católicos? Y si son católicos, ¿por qué se portan así? Ah, o sea, no son tan buenos como ustedes decían. ¿Y eso le conviene a la religión católica y al rey? No le conviene. Por eso es que, ¿qué va a hacer el rey? Va a tomar cartas en el asunto. Viendo de que estos españoles están haciendo lo que quieren, ¿qué va a hacer el rey? La única solución. Estos españoles están haciendo lo que quieren porque tienen la posibilidad. Si no tuvieran la posibilidad, serían controlados. ¿De cómo lo controlamos? Muy simple. La mejor forma de controlarlos es teniendo al poder cerca. Yo no puedo irme de España. Imagínate que yo soy el rey. Yo no me puedo ir de España porque si yo me voy de España, ¿quién va a gobernar en España? ¿Quién va a gobernar en Europa? No puedo dejar España. Pero eso no significa que tengo que abandonar que tengo que abandonar América. No lo puedo abandonar. ¿Qué voy a hacer? El virreinato. El reino de reinos, ¿no? El representante del rey, ¿no? Y es por eso que va a aparecer el virreinato en este continente, para poder controlar a estos españoles que estaban haciendo lo que querían. Pero recuerda, si estaban haciendo lo que querían, no era porque estos españoles vivían felices con lo que hacían. Estos españoles sentían que era justo que al menos tengan esa posibilidad
Después de todo lo que ha pasado, al menos tener eso como un premio, ¿no? Para los españoles eso era justo y hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Por eso te digo, nosotros para hablar de historia no podemos hablarlo con los lentes del presente, no podemos hablarlo con nuestra mentalidad del presente. Para hablar de la historia hay que ponernos en su lugar de los personajes, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Muy bien, este es el contexto para entender por qué es que el virreinato va a aparecer. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ok, acá tengo un videito que quería compartirles para más o menos explicarles de manera resumida cómo sucedió el virreinato. Tú ya sabes, pues, ¿no? Que al terminar la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles comenzaron una guerra entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque querían dividirse los territorios que habían de alguna manera conseguido, ¿no? Francisco Pizarro y Diego de Almagro es el que principalmente van a comenzar este conflicto, ¿cierto? Es un conflicto que van a comenzar justamente porque querían tener mayor poder y especialmente querían tener el Cusco. ¿Por qué? Porque se creía de que esta era la ciudad imperial donde iban a encontrar todo. Entonces, toda esta violencia que estaba ocurriendo por parte de los españoles en este continente llamó mucho la atención de los reyes en España. ¿Por qué? Porque eso era algo que no le daba buena publicidad al reino, ¿de acuerdo? Es por eso que, como se dieron cuenta los reyes que estos conquistadores ya tenían mucho poder, estaban haciendo lo que querían, no tenían ningún respeto ni nada, ¿qué va a hacer el rey? El rey va a intentar controlar todos estos conflictos al mandar a su representante como el nuevo virrey. Recuerda que el nuevo virrey, el primer virrey va a ser Blasco Núñez de Vela, ¿no? Y este es un virrey que va a llegar en un momento un poco agitado, ¿no? Agitado. Recuerda que en la rebelión del Gonzalo Pizarro, ¿no? Este virrey va a perder la vida por ese motivo. Porque el virrey, como va a venir con la intención de quitarle poder a estos españoles, ¿tú crees que estos españoles van a querer desprenderse del poder así nomás? No lo van a hacer. Van a querer luchar por ese poder. Pero bueno, al final no va a suceder y ustedes saben la historia, ¿no? Al final ya saben lo que pasa. Recuerda que España va, mira todo ese territorio que ha dominado España. La zona de México se le llama la Nueva España. La zona de Perú, bueno, ahí es donde se va a formar el virreinato, ¿no? Recuerda que cada virreinato va a ser gobernado por un virrey que representa al rey, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que más o menos está pasando. En 1542 se va a crear el virreinato en el Perú, ¿no? Y va a ser el más importante de América. El más importante va a ser el virreinato del Perú. Mira toda esa mira todo ese espacio de todo ese territorio que ocupa el virreinato del Perú. 1500, y todo eso era parte del Perú. ¿Te das cuenta de que es un territorio grande? ¿Te das cuenta que es un territorio vasto? Y ustedes se preguntarán, profe, ¿en qué momento nuestro territorio se pierde? Con la independencia. Ya te voy a explicar eso. Entonces, mira, 1542 se crea el virreinato, el más importante de América, que es el de Perú, ¿no? Y es ahí donde la cantidad de indígenas que tenían, y además, por la cantidad de indígenas, ¿no? Recuerda que en el Perú va a haber una gran cantidad de indígenas y especialmente minas, ¿no? Que es la actividad económica principal para los españoles, ¿no? La extracción de minerales. Ya sabemos que gobernaron cerca de 40 virreyes, en el cual el primero fue el Blasco Núñez de Vela y el último va a ser José de la Serna, si no me equivoco, ¿no? Y tú sabes, pues, ¿no? Que José de la Serna va a ser el último virrey. ¿Por qué? Porque él va a intentar controlar, pues, ¿no? Todos estos intentos de los independentistas, ¿no? Pero bueno, lastimosamente no va a suceder. Tú ya sabes que el virreinato del Perú va a tener muchas cosas importantes o avances importantes para nuestro país. ¿El virreinato qué va a generar? Va a generar ciudades, va a generar la implementación de la religión católica, ¿no? Ya te voy a hablar de todos estos detalles o puntos. Van a implementar lo que es el idioma del español, ¿no? Muy importante. Ya no se va a hablar solamente el quechua. Y recuerda que hasta en eso hay que entender algo. El Inca hablaba un idioma especial que inclusive el pueblo no sabía. O sea, en el Tahuantinsuyo es cierto, ¿no? Había una especie de distribución ya bien organizada, ya estaban organizados bien. Pero mira qué interesante, o sea, el pueblo, el idioma que hablaba el pueblo era uno solo.
Pero ¿tú crees que los gobernantes del Inca hablaban el mismo idioma del pueblo? Sí hablaban, lo conocían para entenderlo, pero ellos se comunicaban con otros idiomas, ¿para qué? Para alejar al pueblo del poder. O sea, ¿tú crees que eso es bueno para el progreso? Posiblemente algunos dicen, sí, profe, pero la gran mayoría no. ¿Sabes por qué? Porque cuando la información se reduce a algunos pocos, la sociedad no avanza. Es como que imagínate que en la actualidad solamente vayan a la universidad los hijos de personas que tienen dinero. ¿Tú crees que el Perú va a avanzar de esa manera? Obviamente que no. Por eso, imagínate, ¿no? En aquel entonces, por eso era muy importante, ¿no? Todas estas consideraciones. ¿Qué más? Vamos a encontrar de aquí. Muy bien. Tú ya sabes, pues, ¿no? Que por la ambición de algunos españoles también se justificaba, pues, ¿no? Tú sabes que había la mita minera, pues, ¿no? Que se encargaba justamente de obligar a los indígenas a, a tener trabajos, pues, ¿no? En la mina, sin ninguna protección, sin ningún cuidado. Ustedes saben que también estos indígenas no solamente van a trabajar, ¿no? También van a aprender el idioma español, la religión católica. Muy bien. Lo que trajeron los españoles. Bueno, lo que trajeron creo que sí no es necesario continuarlo. Chicos, escúchenme. Van a ingresar todos al mismo link para poder continuar, ¿de acuerdo? No demoren, por favor, que se me va la emoción, ¿de acuerdo? Cuídense, chicos, nos vemos en breve.